Hola humanos, les habla el filósofo herético Heregestus. En esta oportunidad haremos la segunda y última parte del tema sobre los torpes argumentos ateos. Sean bienvenidos. Cuando el ateo considera que, entre más ateos, menos violencia habrá. No faltan las personas que se dicen ateas, que señalan que hay países que tienen una población atea mayoritaria, donde las cárceles están casi vacías y los niveles de delincuencia son muy bajos. De eso concluyen que es debido al ateísmo. A estas personas se les olvidó que también hubo y hay países de mayoría atea que fueron igual o peor en violencias que en los países con mayoría religiosa. Aún así, este argumento no es válido para ninguna de las partes. Las violencias que hay en cada país se explican por gran cantidad de factores que pueden ser históricos, económicos, de opresión, de ignorancia, por las circunstancias geográficas, educativas, el tipo de gobierno, las circunstancias jurídicas, el número poblacional, etcétera, etcétera. Como ya vimos, el ateísmo no es una propuesta moral. Entonces, este argumento es bobo y mojigato. Siguiente. Cuando el ateo dice que si Dios puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo puede levantar, que si puede crear tal piedra pero no puede levantarla, entonces no es todopoderoso, o sea, no es Dios. Tenemos otro argumento ateológico, donde se antropomorfiza a Dios, y todavía tiene el cinismo de pensar que Dios debería hacer cosas que a nuestro capricho se le ocurra. Esto es sofística pura. Sinceramente, este disque argumento es tan torpe que no inspira a decir más. Siguiente. Cuando el ateo pregunta quién creó a Dios, pensando que con eso se justifica su ateísmo. Esta pregunta la hacen los que no saben filosofar. Así lo haya dicho un supuesto filósofo. Esto viene de un falso axioma que dice: todo lo que existe tiene una causa, y que, por eso, si Dios existiera, tendría una causa. El axioma está mal formulado. El correcto dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo, excepto Dios, ha comenzado a existir. Por lo tanto, tiene una causa. Dios no puede comenzar a existir, o no sería un Dios. ¿Ven la diferencia? Para demostrar la existencia de Dios hay que filosofar, y así entender el axioma correcto. Luego viene la demostración de la existencia de Dios, que no será en este momento, pero el punto queda aclarado. No es lo mismo decir que todo tiene una causa, a decir que todo lo que comenzó a existir tiene una causa. ¿Comprendido? Los falsos ateos, antes de hacer esta pregunta tonta, deberían preguntarse por la causa de su diosa materialista, que es impersonal y panteísta. Entonces, allí solo tendrían que elegir entre dos dogmas de fe materialista: o a su diosa materialista que no tiene causa, o sea, es eterna, o bien su diosa panteísta que comenzó a existir por nada. No tienen salida. Tienen solamente dogmas de fe absurdos.
Con esta argucia argumentativa, los ateos serían como las serpientes que se tragan a sí mismas, creyendo que se están tragando a otra. Siguiente. Cuando el ateo dice que todos somos ateos respecto a los otros dioses, nuevamente nos encontramos con la teología y más ateología. Les recuerdo que la teología es lo que siempre han hecho los ateos. Sus ideas de Dios vienen de las teologías de las religiones, y de ellas parten para decir que ningún Dios existe. Cuando el ateo se entera que el ateísmo no se justifica criticando religiones, es decir, con la teología, sino con filosofía, entonces este mal argumento queda en el cesto de basura. En estricto sentido, habría tantas ideas de dioses como personas que piensan en ellos, porque aunque institucionalmente hay dioses oficiales, en la práctica la idea de Dios que cada persona tiene es muy personal y propia. Entonces es ridículo pensar que todos tienen la misma idea de Dios en sus cabezas. El ateísmo solamente es tener el dogma de fe de que ningún Dios existe. Así que este pésimo argumento también se va a la basura. Siguiente. Cuando el ateo cree que el ateísmo es sinónimo de libre pensamiento o humanismo. De esto ya hablamos en videos anteriores. El ateísmo por sí mismo no puede proponer nada. Como ideología o como teoría, no da nada. Como individuos, los falsos ateos pueden proponer lo que se les dé la gana y ser muy productivas sus vidas y hasta positiva su moralidad. Pero eso no le viene de su ideología materialista, sino de apropiarse de la moralidad de otras ideologías, como la religiosa, y también de las aportaciones científicas, que no tienen nada que ver con el si crees o no en algún Dios. Repito, por sí mismo, el materialismo, ateísmo, no puede ser en ningún sentido un humanismo, sino por lo contrario, si se intentase ser coherente con el materialismo real, sería una propuesta inhumana e impracticable. Voy a decir algo que hasta a los religiosos les puede causar molestia. Si alguien aceptara, por honestidad intelectual y porque aprendió a filosofar correctamente, y porque efectivamente el intelecto humano, llevado por el razonamiento correcto, ha de saber que el cosmos y la vida son un prodigio, es decir, creación de un Dios, o sea, que abandona la necedad del ateísmo, que no se sienta obligado a pertenecer a una religión si no quiere. Creer en Dios no equivale a estar en una religión. Si desea estar en una religión, bien, y si no, también está bien. Pero eso sí, no vayan a pensar que estoy proponiendo un deísmo, porque el deísmo tiene un defecto grave. El deísta cree que, efectivamente, hubo un creador o hay un creador del universo, pero que después tal Dios se desentiende de su creación, lo cual lo vuelve inútil, casi como un ateísmo, porque si fuera así, daría igual si crees o no crees en un Dios, porque de todas maneras, y según su idea de Dios, ya no tendrían nada que ver los dioses con el universo, al igual que el ateísmo. Haríamos una palabrota: ateísmo, materialismo, panteísmo, deísmo, que serían la misma palabra. Siguiente. No hay ninguna evidencia válida de la existencia de Dios. Dicen los ateos que no hay ninguna evidencia de la existencia de Dios.
y lo dicen con una convicción, como si hubieran encontrado la clave para entender la existencia del cosmos y de la vida. Pero ¿de dónde sacaron su convicción de que no hay ninguna evidencia de la existencia de Dios? Si lo único que hemos visto que hacen o hicieron es lo ya dicho: ateología, antirreligión, argumentos ateos basura, mojigatería, piratería de las morales ajenas, pirateo de ideas científicas, etc. ¿Qué de todo esto, o todo junto, suponen que les puede llenar su bolsa de autoridad intelectual para afirmar que no hay evidencias de la existencia de Dios? Lo cierto es que nada de esto les da autoridad. Los falsos ateos no pueden demostrar la inexistencia de Dios para justificar intelectualmente su ateísmo, y a pesar de eso, exigen que se les demuestre la existencia de Dios, cuando por ustedes mismos podrían deducirla de la observación del mundo físico. A Dios no se le deduce mirándose el ombligo, es decir, observando a los humanos, sino todo en general. A Dios se le deduce filosofando, pero filosofando genuinamente, no como sofistas y resentidos antirreligiosos. Si usted observa el cosmos y la vida en general, y aún así no logra deducir que la vida es un prodigio, porque los prodigios solo son obra de la deidad, entonces le recomiendo estar abierto a escuchar y a abrir la mente para hacer un esfuerzo por entender las demostraciones filosóficas de la existencia de Dios. Para empezar a abrir la mente, primero debe aceptar que los humanos no podemos dejar de pensar en los dioses, ni hoy ni nunca. Los humanos no podemos ser como los animales, que no necesitan ni pueden pensar en algo tan complejo como son los dioses. Pensar en los dioses, lejos de ser una decadencia intelectual, es fenómeno extraordinario que solo los humanos podemos tener ese privilegio. Bueno, hasta los falsos ateos llegan a presumir que son ateos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les gusta esa etiqueta? Si en ese concepto está incluido la palabra teos, o sea, Dios, ¿por qué no mejor se hacen llamar materialistas en lugar de ateos? Sería lo más correcto. Resulta que les da orgullo tener de referencia a Dios en su título. Esa frase de "me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios", les aplica perfecto a muchos. Los falsos ateos, en lugar de tratar de abstraer del mundo físico, de la observación del cosmos y de la vida, y deducir con esa observación si pueden tener o no una causa divina o no, mejor se van a aventarle mierda a las religiones. Los falsos ateos no solo exigen pruebas, sino que piden pruebas extraordinarias. ¿De qué están hablando? ¿No es suficiente lo extraordinario que es el cosmos y la vida? ¿Qué están esperando? Si les preguntas qué tipo de prueba les sería suficiente, ni siquiera saben qué responder y se zafan. Se zafan con decir algo como: pues usted, sorpréndame y deme la prueba. Bueno, pero dame una idea para saber qué tienes en la cabeza, qué evidencia estás buscando. ¿Quieres que se te aparezca Dios en forma humana y te haga entender? ¿Quieres que te ordene las estrellas o las nubes
y te escriba con ellas en tu idioma: aquí estoy, ¿existo? ¿Quieres que te deje una bolsa de monedas de oro a un lado de tu almohada, con una nota que diga: de parte de Dios? ¿Quieres que te abduzca y te eleve a los cielos y tengas una revelación de la existencia divina y luego te retorne con los mortales para que nos anuncies tu experiencia mística? Los falsos ateos no saben cómo descubrir las evidencias de la existencia de Dios. Lo que sí saben es aventar mierda antirreligiosa y resentimiento. Dicen los pubertos ateos que ellos no van a creer en lo que no pueden ver. No entienden que hay tantas cosas que los humanos no vemos, y no obstante sabemos que existen. Les pregunto a los falsos ateos, a ver si con una analogía entienden. ¿Cómo saben que existe la luz? Me dirán, pues porque la podemos ver y hasta la podemos generar artificialmente. Bueno, ¿están seguros que pueden ver la luz? ¿No será que lo que ven nuestros ojos no son la luz en sí, sino los efectos de la luz? ¿Quién podría afirmar que existe la luz si todos los humanos fuéramos ciegos? Es decir, sabemos que hay luz porque hay un sentido que nos ayuda a observar los efectos de la luz. Sépanlo que nadie puede ver la luz en sí, tal como es. Solamente los efectos de la luz. Y gracias a un sentido que nos permite ver esos efectos. Si esto pasa con algo físico, imagínense con algo que está fuera de los sentidos humanos, como un Dios. Dios no se puede ver en sí, solamente percibimos sus efectos. Y el órgano o medio por el que podemos ver tales efectos es la inteligencia humana. Por eso hay que filosofar correctamente. Al final de cuentas, todo termina en una elección entre el dogma de fe materialista y el razonamiento lógico y deductivo del filosofar, a favor de sabernos prodigio divino. Simplemente hay que elegir el dogma materialista o el filosofar. En el tema próximo, les voy a dar mi versión de cómo demostrar la existencia de Dios filosóficamente. Aunque antes de ese, les voy a explicar el método de cómo demostrar tal existencia a los necios ateos, que tienen muy cerrado su sentido racional y lógico. Ya verán que la existencia de la luz es tan evidente para la vista por sus efectos que produce, como la existencia de Dios para una inteligencia que no se deja ofuscar por la brillantez de las evidencias de los efectos cosmos y vida. Hasta aquí le dejamos. Hasta entonces.